Denise will understand that reference, but, you know, we have a fairly right-wing government at the moment, with not a ton of respect for rule of law. I think that literature is one of the only routes that we have available to us to get a richer and more compassionate sort of view of the world and a richer understanding of people not like ourselves. Como comentaba antes, después de los atentados del 11 de septiembre, me resultaba muy difícil leer literatura, leer ficción, leer narrativa. Me parecía trivial en un momento que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. De repente me di cuenta de que la literatura no tiene por qué ser trivial en un mundo que vive cada vez más aislado, más alejado unos de otros, y me refiero especialmente a mi país. Hay una referencia a su editora, a su agente que está aquí presente, puede entender perfectamente esta alusión al país en el que en Canadá ahora mismo está gobernando un partido de, dice ella, de extrema derecha prácticamente, con bastante poco respeto por el gobierno de la ley, ¿no? O sea, el Estado de Derecho. Bueno, pues considero que a través de la literatura planteada de esta manera sí es posible. De hecho, es una de las pocas vías que tenemos para incrementar esta visión empática de unos con otros y tratar de entender al otro, al que quizá no comprendemos tanto, ¿no? Al que está lejos de nosotros. And so it's far from being a trivial field of work. It feels very, very important. Y lejos de ser un ámbito de trabajo trivial, realmente para mí está siendo cada vez más importante esta visión de la literatura. El tema de Alejandro y la juventud de Alejandro específicamente han sido tratados ya por otros novelistas. Ahora mismo yo me acuerdo, la que he leído yo es la trilogía de Marie Renault y la primera novela, Fuego del Paraíso, es la en español. ¿La conoce, la tuvo en cuenta o prefirió apartarse y no leerla o no releerla? I was very careful not to read Mary Renault until after I had finished my second book. Procuré especialmente no leer la trilogía de Mary Renault hasta haber terminado de escribir mi novela. And I'm very glad that I did, because I absolutely loved Fire for Heaven, and I haven't I'm able to write my own book after no hubiese sido capaz de escribir mi propia novela después de haberla leído. I still haven't seen the Colin Farrell movie, Todavía no he visto for the same reason I didn't want la to película. La famosa película, ¿no? The movie, the Oliver Stone movie, was just called Alexander. Precisamente para no... So I'm told, but I haven't seen it. Pero no la he visto. Not because it was supposed to be bad, but because I didn't want any mala, sino porque es que no quería recibir tanta influencia. So I was careful to sort of research what fiction books were out there about Alexander and set them all aside so that I wouldn't. Y quería tener a la hora para documentarme, para ambientarme un poco y otras dejarlas aparte. Sí, sí, pero me encanta, soy un fan totalmente de la autora. ¿Tiene Olimpia algún papel en la novela? Olimpia no. Yes, small. Sí, pequeño. Again, she was a character who I think has been demonized by historians. They imagined her as being quite an evil woman. She was supposed to have the snakes again. She was supposed to have had involvements with snakes. She was supposed to have been a terrible mother to Alexander. And I thought about the circumstances of her. Okay, let me stop there. Okay. Sí, bueno, realmente es una figura demonizada por los historiadores, que la han considerado como una mujer malvada, perversa, que se rumoreaba que tenía relaciones sexuales con serpientes y que era una madre terrible de Alejandro. But the more I thought about her life and the very strict limitations on her life, I imagined her instead as being a very unhappy person, a woman, a mother who was kept away from her own child,
someone who was probably very, very strong personality, very intelligent, and yet not allowed to express that in the culture that she was in. And so she is a small presence in the novel as someone who is, for me, she's very sad. Very sad. Pero cuanto más pensaba en ella o leía sobre ella, me fui dando cuenta de que realmente era una persona bastante infeliz, una mujer, una madre a la que se tenía muy apartada de su hijo, seguramente era una mujer muy inteligente y fuerte, pero que no tenía, no se le permitía expresarse en aquella cultura, y me produce mucha tristeza esa persona, tiene una pequeña aparición, pero sí, me produce esa sensación de tristeza. Sí, se traducen pocos autores canadienses aquí en España. Me vienen a la cabeza ahora, por ejemplo, dos: Alice Munro, que está muy de moda, y Robertson Davis, que hace ya tiempo que aquí es conocido y se le aprecia. Y quizá uno más, que escribió esa novela sobre la pesca con mosca en un río. No recuerdo quién es el autor algo que hizo la película con Paul Newman. El río de la vida, sí, pero no recuerdo cuál es el título en inglés. Robert Davis, yeah. Robert Davis. Yes, the fish with fish mouth. Pero el asunto es que casi todos parecen escribir sobre la sociedad canadiense. Aquí tenemos la impresión de que se escribe sobre... Son un poco rurales, esa es la idea. Y ella de repente escribe una novela histórica. Entonces la pregunta es, ¿ella es un caso aislado en el panorama literario de su país ahora mismo? No, historical fiction is popular in Canada. En Canadá es muy popular la narrativa histórica, literary historical fiction. sobre todo lo que es narrativa histórica, novela histórica. And I think that's because Canada is such a nation of immigrants that people like to write about, you know, those stories of how my family came to Canada from the old country. We have a great literature of that. Creo que se ve un poco a que Canadá está formada por una sociedad de inmigrantes, en la que realmente muchos escritores y en general la gente nos gusta contar cómo llegó mi familia aquí hace 3 generaciones. So you have examples of, you know, Chinese Canadian writers writing historical novels about, you know, the arrival of Chinese in Canada. You have Indian Canadian novels writing about families in India coming to Canada. All kinds like that. And so there is a tradition of that. Hay una tradición de autores, por ejemplo, chinos, canadienses o indios canadienses que narran todo el aspecto histórico de cómo la familia o esas familias de varias generaciones tuvieron que salir de su país de origen y llegar a Canadá. ¿Os parece una última? Porque sé que tú te tienes que... Sí, sobre todo Inés. Por eso digo... Nosotros igual nos podemos quedar más, pero Inés tiene que marchar. Por eso digo. Si quieres yo continúo. Si no, Cristina puede... Sí. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, Inés. Bueno. Ahí te dejo. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. And my Spanish is non-existent. You've already... Yeah. I think he had a question, no? Did you or no? You said a last question? No, bueno, quería decir... En general. No, Vale, claro, vale. sí, nos vamos un poco al hilo de lo que comentaba antes de las novelas históricas. Resulta curioso que muchas veces muchos escritores de novela histórica luego no leen otras novelas históricas, o reconocen no leer apenas novelas, más de leer historia. Entonces quería saber si había leído, aparte de Honor, que nos ha confirmado
a ver si después, si había leído otros novelistas históricos que traten más o menos la época y que